A ver, pensemos en esto por un momento. Nuestros hábitos diarios, esas pequeñas rutinas que hacemos casi sin darnos cuenta, son los que de verdad moldean nuestra vida. Para bien o para mal, ¿eh? Son como esas fuerzas invisibles que van decidiendo poco a poco quiénes somos y en quiénes nos vamos a convertir. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué es pero tan fácil caer en los malos hábitos y en cambio es tan complicado seguir los buenos? Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero por alguna razón nos desviamos. Hoy vamos a desmenuzar el porqué y lo vamos a hacer a través de la historia de cómo un golpe casi fatal le enseñó al autor James Clear el secreto para lograr lo que parecía imposible. Para entender de verdad el poder de los pequeños cambios, primero tenemos que conocer el evento que casi le quita la vida y que increíblemente se la cambió para siempre. Todo comenzó con una frase que, la verdad, te hiela la sangre. Un bate de béisbol me golpeó en pleno rostro. Imagínense la escena. Era el último día de su segundo año de bachillerato. Un compañero hace un swing, el bate se le escapa de las manos y sale volando, directo hacia él. El impacto fue instantáneo y catastrófico. La nariz se le fracturó, quedando en una forma de U toda deforme. El golpe le provocó múltiples fracturas en el cráneo, y las cuencas de sus ojos quedaron literalmente hechas pedazos. Y en esa fracción de segundo, el tejido blando de su cerebro se estrelló contra la parte de atrás del cráneo. Esto provocó una inflamación masiva, inmediata, una cosa brutal. Conmocionado, su cuerpo simplemente no pudo soportar esa inflamación tan rápida. Perdió la conciencia luchando por hacer algo tan básico como respirar, incluso antes de que la ambulancia pudiera llegar. Y en el hospital la crisis se puso peor. Sufrió una primera convulsión, luego una segunda, y después de una tercera ese mismo día, los médicos tuvieron que tomar una decisión drástica: inducirle un coma. Despertar de ese coma fue solo el principio. Lo que vino después fue un camino de recuperación larguísimo, muy doloroso y sobre todo un camino que le enseñó muchísima humildad. La normalidad no es algo que regresó de la noche a la mañana, no, para nada. Durante semanas tuvo una visión doble que no lo dejaba hacer nada. Su ojo izquierdo, que se había salido del lugar, tardó más de un mes en volver a su cuenca. ¡Un mes! Pasaron 8 largos meses antes de que pudiera volver a conducir un coche, y un año entero para poder pisar de nuevo un campo de béisbol. Y ese regreso al deporte que tanto amaba fue devastador. Lo sacaron del equipo principal. Él mismo lo describe así: me senté en mi auto y lloré. Haber sido rechazado fue muy humillante. O sea, estaba en el punto más bajo de su vida. Pero fue justo ahí, en ese momento, sintiendo que ya había tocado fondo, cuando llegó el punto de quiebre. Al entrar a la universidad se dio cuenta de algo súper importante. Si las cosas iban a mejorar, la responsabilidad era solo suya, de nadie más. Y no lo hizo con grandes hazañas, para nada. Empezó con cambios chiquititos, casi insignificantes. Mientras los demás se desvelaban, él se dedicó a desarrollar buenos hábitos de sueño. Se propuso tener su habitación de la residencia limpia y ordenada. Empezó a levantar pesas varias veces a la semana. Pequeñas mejoras que le devolvieron algo que había perdido por completo: la sensación de tener el control de su vida. Y aquí es donde empezamos a entender de qué va todo esto. La palabra atómico se refiere, por un lado, a algo extremadamente pequeño, ¿no? La unidad mínima, la parte más chiquita de un sistema más grande. Pero también es, y esto es clave, la fuente de una energía o poder inmenso. Y si combinamos eso con la definición de hábito, que es básicamente una rutina que hacemos de forma regular, casi en automático, empezamos a ver la fórmula. Un hábito atómico es entonces una pequeña rutina que funciona como la fuente de un poder inmenso. Lo realmente increíble de estos pequeños hábitos es cómo se van acumulando con el tiempo. Es el efecto compuesto de la constancia. Eso es lo que genera resultados que al principio parecen imposibles de alcanzar. 6 años. Ese fue el tiempo que pasó desde el accidente hasta que su transformación se completó. 6 años de pequeñas mejoras, una tras otra, de manera constante, día tras día. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron extraordinarios. Fue elegido como el mejor atleta masculino de su universidad. Formó parte del equipo Academic All-America de ESPN. Rompió 8 récords universitarios y, por si fuera poco, ganó el premio más importante de su institución, la Medalla del Presidente. Todo eso a partir de acciones tan simples como irse a dormir temprano y mantener su cuarto ordenado. Increíble.
Pero su historia no es solo una anécdota para inspirarnos, es la demostración de un sistema, uno que cualquiera puede aplicar. El punto clave de todo esto es el siguiente. Los hábitos que hoy pueden parecer pequeños y sin importancia, con el tiempo se transforman en resultados extraordinarios si existe la voluntad de mantenerlos durante años. La clave no está en la intensidad de un momento, sino en la constancia a largo plazo. La lógica detrás de esto es implacable. Si se mantienen los mismos hábitos, se obtendrán los mismos resultados de siempre. Pero si se mejoran esos hábitos, aunque sea un poquito cada día, cualquier cosa se vuelve posible. La trayectoria de una vida entera cambia con cada una de esas pequeñas decisiones diarias. Y esta es la conclusión fundamental de todo. A la larga, la calidad de nuestra vida depende directamente de la calidad de nuestros hábitos. No de nuestras metas, ni de nuestros sueños, sino de los sistemas que seguimos día con día. Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. No se trata de cambiar la vida de la noche a la mañana. Se trata de identificar esa pequeña acción, esa cosa casi insignificante, que si se mantiene en el tiempo, podría transformarlo todo. La pregunta es, ¿cuál podría ser ese pequeño hábito?